Quiero recordar algunas cositas del miércoles pasado y no agregar mucho más, pero me parece muy importante lo que compartimos el último miércoles. El último miércoles leímos un versículo, solamente un versículo del capítulo 18 de Mateo, donde Jesús dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y decíamos entonces en esa reunión que el cielo siempre espera el actuar de la tierra, ¿sí? Y eso no quiere decir que el cielo o Dios que habita en el cielo no pueda actuar por sí mismo, sino que simplemente Él decide no hacerlo hasta que lo hagamos nosotros. Y hoy quiero continuar un poco con ese pensamiento, porque necesitamos entender esto, que si bien Dios tiene un pensamiento, una idea, un plan para todas las cosas, para todas las personas, la verdad es que Él no va a mover nada de sí, de su poder, hasta que nosotros aquí en la tierra nos movamos primero, ¿sí? Dios no hace nada solo o independientemente de nosotros, o por lo menos esa no es su voluntad. La verdad que hay que decir que Dios muchas veces intervino por su cuenta porque vio que si esperaba nuestra acción, estábamos en el horno, ¿no? Pero lo normal es que Dios espere que nosotros actuemos primero. Sí, ese fue su plan desde el principio. Él solo actúa después de que la otra libre voluntad que existe, que es la nuestra, le dé paso a la suya. ¿Se entiende? ¿Sí? Dios tiene una libre voluntad, nadie puede obligarle a hacer absolutamente nada, pero también Él nos creó a nosotros con esa libre voluntad. Por eso es que Él espera que esta libre voluntad representada por nosotros lo hagamos primero. Y así es como necesitamos entender que el ministerio de la iglesia, hablo de la iglesia en general, nos incluye a nosotros como congregación, ¿no? Pero el ministerio de la iglesia no consiste solamente en predicar el evangelio, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Pero en el plan de Dios y de lo que Él espera de nosotros como iglesia, es que también hagamos esto, o sea, que atemos aquí en la tierra para que sea atado en el cielo y desatemos en la tierra para que sea desatado en el cielo, ¿sí? Él espera que nosotros hagamos eso, es decir, que hagamos descender a la tierra su voluntad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de la oración. Y es lo que estamos tratando de enfatizar en estos miércoles, tratando sobre todas las cosas de entender nosotros que en general somos los mismos los que venimos aquí a este tiempo de intercesión, que entendamos que la oración no es algo insignificante, no es algo que hacemos al pasar, sino que la oración es increíblemente poderosa porque literalmente desata el poder de Dios que está allí retenido en el cielo, ¿sí? Entonces nuestra oración debiera ir mucho más allá de un simple tiempo devocional, ¿no? Donde quizás me dedico la mayor parte del tiempo a pedir cosas para mí, ¿no? Lo cual no está mal. La oración incluye un tiempo en el cual yo puedo pedir para mí o para mi familia, para mis asuntos, ¿sí? Pero la intercesión, la oración tiene que ir más allá de eso todavía y mucho más allá y entender que en la oración está el poder de desatar la voluntad de Dios sobre nosotros. Necesitamos que eso se nos meta en la cabeza, ¿no? Y que la iglesia entienda que tiene este tremendísimo ministerio, ¿eh? Si nos quedamos solamente con que nos toca predicar el evangelio, vamos a tener un ministerio diminuto, ¿eh? Dios espera mucho más que eso de nosotros, de la iglesia. Dios espera que nosotros nos pongamos a su lado, como decíamos el miércoles pasado y aún inclusive oramos el miércoles pasado, que nos coloquemos a su lado, que entendamos su voluntad, que se la preguntemos, ¿sí?
Dios tiene muchas formas de transmitirnos su voluntad, pero la más segura es la que, bueno, como recién nos compartía Pablo, ¿no es cierto? Cuando Él nos hace ver a través de su palabra, lo que está escrito, cuál es su voluntad. Entonces Dios espera eso, que nos pongamos a su lado, que entendamos su voluntad y empecemos a proclamar aquí en la tierra cuál es su voluntad. De esa forma atamos o desatamos, ¿sí? Es decir, la oración no es solo para pedirle a Dios, sino que la oración también es una declaración poderosísima. Cuando nosotros entendemos su voluntad y empezamos a declarar su voluntad aquí en la tierra, me parece que todavía no tenemos idea del poder que se desata entre nosotros, ¿sí? Por eso es que quiero insistir esta noche en que entendamos esto. Y ahora cuando enseguida nos volquemos a orar, que lo hagamos con este sentido, ¿sí? Ahí en Mateo 18, voy a volver a ese mismo texto, ¿sí? Se habla de que lo que va a ser atado, lo que sea atado en la tierra va a ser atado en el cielo, lo que sea desatado en la tierra será desatado en el cielo. ¿A quién se está refiriendo? Obviamente se está refiriendo a la iglesia, ¿no? Ya Dios ha decidido que en este tiempo actuará a través de la iglesia. Él actúa a través de la iglesia. Por eso es que necesitamos entender qué poderoso es nuestro ministerio. La medida del poder de la iglesia de hoy determina la medida de la manifestación del poder de Dios, ¿sí? Es decir, cuanto mayor sea el poder de la iglesia, mayor será la manifestación del poder de Dios, ¿sí? Entonces, para que ustedes se den una idea, esto es como el caudal de agua que tenemos en casa, ¿no? No sé si alguna vez pasaron por donde están los tanques que proveen de agua a la ciudad de Neuquén, ¿sí? O a cualquier ciudad. Son gigantes, son enormes. Te pones abajo y decís, tremendo el tanque, y encima están a una altura importante. Si con este tanque, la verdad que imposible no tener buena presión, ¿sí? Pero después vas a tu casa y abrís la manguerita esa chiquitita que tenés, ¿de cuánto es? De media, ¿sí? Y te sale un chorrito así, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran presión que había en el tanque se fue perdiendo a causa de que los tubos que la conectan con nuestra casa se fueron achicando. Y más o menos así es el poder de la iglesia, ¿no? Si nuestro poder es como una manguerita de media pulgada, entonces así también será el poder. Ahora, si queremos más presión en casa, ¿qué hacemos? Y agrandamos todos los tubos, ¿no? Y entonces le sacamos todo el agua al vecindario, ¿no? Y la presión termina toda en nuestra casa. Es decir, la enseñanza que esto nos deja es que de la misma manera actúa el poder de Dios a través de la iglesia. Cuanto mayor sea la manifestación de la iglesia, mayor será la manifestación de Dios también, ¿sí? Fíjense qué interesante que aún aprendemos eso de la vida de Jesús, ¿sí? Jesús mismo dice, la Biblia dice que Jesús tuvo que ir aprendiendo, tuvo que ir aprendiendo. O sea, Jesús no nació sabiendo todo. Él se hizo totalmente hombre, 100% hombre, por lo tanto muchas cosas las tuvo que aprender como las fuimos aprendiendo nosotros. Y de la misma manera Jesús tuvo que ir desarrollando su poder a medida que iba creciendo, a aprender obediencia. La Biblia habla de que Jesús tuvo que aprender a ser obediente. Es decir, me imagino a Jesús que mientras crecía iba agrandando su caño, ¿no? Y entonces vemos a Jesús que se desarrolla como una persona normal. De hecho llega el registro que tenemos de él cuando era adolescente o preadolescente, era de ese encuentro que tuvo con los sabios, ¿no? Bueno, había un caudal de poder ahí, pero él no hizo ningún milagro en ese momento. ¿Tenía todo el poder de Dios dentro suyo? Por supuesto que sí, pero él no había madurado lo suficiente como para que todo el poder de Dios fluya. Solamente fluía algo muy chiquitito. Alcanzó para que se sorprendan, eso sí. ¿Sí? Los sabios se sorprendieron de lo que vieron en él, pero él no hizo ningún milagro cuando era preadolescente, ¿sí? Pero siguió creciendo, siguió madurando, evidentemente la manguera se ensanchó, y cuando ya fue adulto y comenzó literalmente su ministerio, el poder bajó del tanque así como venía, con toda la presión, ¿no? De la misma manera nosotros como iglesia necesitamos ir creciendo y desarrollándonos así.
hasta que el poder de Dios se manifieste tal cual es. Yo creo que si somos sinceros y nos miramos a nosotros hoy ahora como congregación del camino, creo que andamos todavía regando el jardín con la manguerita que compramos. Bueno, no se puede hacer propaganda acá, ¿no? De ningún supermercado. Eso que, la manguerita barata esa, de 2 colores. Necesitamos aprender a abrir el caudal, ¿sí? Y eso es lo que hace la oración. Necesitamos ir un paso más allá de lo que hasta ahora hemos practicado acerca de la oración. Necesitamos que se amplíe el flujo de poder de Dios a través de la iglesia. Y entender entonces lo que significa esto de atar y desatar. El miércoles pasado decíamos, entendiéndolo en el buen sentido de la palabra, la tierra tiene que gobernar el cielo. ¿Qué es lo que Jesús dijo en Mateo 18? ¿No? Lo que ustedes aten va a ser atado. Eso quiere decir que la tierra gobierna. Y entendiéndolo bien, eso significa simplemente que nosotros vamos adelante, nosotros actuamos primero. Entonces, entendemos la voluntad de Dios, sabemos lo que quiere hacer y abrimos la boca y declaramos. ¿Sí? O atamos o desatamos. Atamos lo que Dios quiera que atemos, o sea, entendemos su voluntad, ¿no? Hay cosas que sabemos que Dios quiere que estén atadas aquí en la tierra. Que esté atada a la maldad, que esté atada a la violencia, que estén atadas esas filosofías que vienen del infierno, ¿sí? Y nosotros aquí nos decimos, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo con todo eso? Y Dios dice, lo tienen que hacer ustedes primero. Cuando lo hagan, cuando ustedes aten esos espíritus inmundos, esos principados, esas potestades, serán atados en el cielo. Y hay otras tanta cantidad de cosas que Dios desea que sean desatadas, ¿sí? Que se desate su gracia, que se desate la salvación, que se desate el tiempo de milagros, que se desate la luz de Cristo sobre la tierra. Todo eso está ahí listo para ser desatado. ¿Cuándo se va a desatar? Cuando la desatemos nosotros primero. ¿Sí? Ahora, no es cuestión simplemente de que ahora vamos a juntarnos a orar y empezamos a atar y a desatar lo que se nos ocurre, no, porque tampoco funciona así. ¿Sí? No, como decíamos el miércoles pasado, nunca lograremos que Dios haga lo que no quiere hacer. Pero sí podemos impedir que Dios haga lo que quiere hacer. Parece un trabalengua, pero si prestan atención lo van a entender. ¿Sí? Entonces no se trata simplemente de atar y desatar. Ato esto, desato aquello. No. Primero voy a su palabra, entiendo lo que Él quiere que esté atado y entonces hablo y se ata. Ese es el orden. Voy a su palabra, entiendo lo que Él quiere que esté desatado, yo desato y se desata en el cielo. Ese es el orden. ¿Sí? Necesitamos meternos en la palabra de esa manera. ¿Sí? En el texto de Mateo 18, que Jesús está mencionando, Jesús en realidad no está hablando de esto, de atar y desatar, sino que viene hablando de un problema con un hermano. Porque dice, habla o pone el ejemplo de un hermano que no presta atención, que hace la suya, que es desobediente. Entonces da ciertos pasos de cómo actuar con esa persona. ¿Sí? Y el último paso es que se ha presentado delante de la iglesia, ¿no? Para que la iglesia lo reprenda. Eso dice el versículo 17. Inmediatamente en el 18 aparece lo de atar y desatar. O sea, el atar y desatar tiene que ver con ese caso. ¿Sí? Si bien Jesús lo usa solamente como ejemplo para enseñar un principio, el principio de atar y desatar, pero está ligado. O sea que podemos entender que, según lo que Jesús enseñó allí, que si nosotros declaramos que un hermano es gentil y publicano, esa es la frase que usa en el versículo 17, en el cielo va a ser considerado gentil y publicano. Gentil era el que no cree, publicano es el traidor, ¿no? Entonces, lo que nosotros declaramos en el cielo se toma muy en serio. Y ese tipo de personas, yo trataba de imaginarme un poco cómo sigue la historia, ¿no? Porque bueno, la iglesia, por lo que pasa hoy hay personas a las cuales ya les llamamos la atención en lo personal. Les llamó la atención su líder. Fueron de 2 o 3, como dice Mateo 18, tampoco hace caso. Va a la iglesia y tampoco hace caso y termina diciendo, bueno, si acá no me dejan participar de los cultos, me voy a otro culto. Pero el Señor dice, si en la iglesia lo consideraron gentil y publicano, así va a ser considerado en el cielo. Así que aunque se cambie de iglesia, jamás tendrá la bendición de Dios. Ese es el poder que tenemos. ¿Sí? Ese es el poder que tenemos.
veces nos sorprende el hecho de que algunas personas no puedan, como decimos comúnmente, levantar cabeza, ¿no? Como que siempre viven en una misma mediocridad, miseria. Y creo que tiene que ver con esto. Es que en algún momento alguien le llamó la atención, no hizo caso, y eso desató en el cielo una especie de condenación sobre su vida. ¿Se puede revertir? Por supuesto que sí. Por supuesto que se puede. Pero nosotros necesitamos entender el poder que hay en la iglesia, de atar y desatar. ¿Sí? A veces oramos por hermanos que están bajo mucha presión, ¿no? De hecho, estos últimos miércoles estuvimos orando por la iglesia, y inclusive un miércoles hace un par de semanas atrás oramos con nombres y apellidos. Ustedes pudieron escribir unos nombres allí y oraron por personas. Esa noche oramos por casi toda la congregación, ¿sí? Entonces yo pensaba otra vez en el ejemplo de la manguera. ¿Cuándo el agua ejerce más presión? ¿Cuando el grifo está abierto o cuando el grifo está cerrado? Cuando está cerrado, ¿no? Entonces me ponía a pensar en esto. A veces vemos que la presión sobre la vida de algunos como que va en aumento. Cada vez están más presionados, con mayores cargas. Y entendiendo este texto digo, claro, es que el grifo no fue abierto. La iglesia es la encargada de abrir el grifo. Eso es lo que hacemos cuando oramos por una persona. Cuando oramos por alguien, estamos abriendo la canilla y la presión comienza a bajar. ¿Sí? ¿Se entiende? En cada uno de esos ejemplos está contenido este principio. Lo que atamos acá, se ata en el cielo. Lo que desatamos acá, se desata en el cielo. Así que si la palabra nos enseña que nosotros podemos llevar la carga de los otros, cuando oramos aquí y desatamos esas cargas en la vida de nuestros hermanos, son desatadas en el cielo. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos a un hermano quizás que a lo mejor no está muy bien con el Señor, pero lo atamos aquí a una intimidad con Él, lo atamos al secreto de Dios, esa persona automáticamente, sin saber cómo, empieza a tener una pasión por buscar a Dios increíble. ¿Por qué? Porque atamos aquí y se ata en el cielo. ¿Sí? Vamos a juntarnos a orar ahora, y vamos a orar con este principio. ¿Sí? Hay algunos motivos de oración que van a aparecer allí en la pantalla para que estemos orando juntos, ¿sí? Ahora cuando nos separemos en los grupos. En primer lugar, quiero pedirles que esta noche oremos para que nosotros, la iglesia, seamos sensibles a la voluntad de Dios. Por esto mismo que les dije, porque no atamos y desatamos lo que se nos ocurre. Atamos y desatamos lo que conocemos que es su voluntad. Entonces vamos a orar por nosotros para que seamos sensibles a la voluntad de Dios. Y en oración, ahí cada uno orando, nos vamos a disponer a oír y ver en el Espíritu la voluntad del Padre. Vamos a pedir esa sensibilidad, ¿sí? Y que la voluntad de Dios sea algo que a nosotros nos llegue fácilmente. ¿Ok? En segundo lugar, vamos a orar por un despertar, un avivamiento en la iglesia. Me encantó la palabra que trajo Pablo, ¿sí? Y me pareció muy pertinente para este tiempo en que necesitamos hacer esto, orar para que los hermanos sean animados, avivados, sean despertados, ¿sí? Así que vamos a orar por un avivamiento en medio de la iglesia. Oren por avivamiento en el liderazgo. Empiecen orando por un avivamiento en la vida del pastor. El pastor también lo necesita, ¿sí? Así que oremos por un avivamiento en la vida de la iglesia. Tercero, vamos a orar por hermanos enfermos, ¿sí? Oremos por hermanos desanimados, por hermanos apartados. Quiero decir, vamos a orar en general, pero si ustedes conocen a alguien que tenga estas características, menciónenlo cuando estén orando. Nadie va a después salir diciendo, ¿sabes que me enteré en la reunión de oración? Que fulanito está apartado. No hagamos eso. Más vale mantengamos la oración por esa persona, ¿sí? Vamos a rodearlos con un cerco de oración para que el enemigo no los pueda tocar. Cuando simplemente usamos el motivo de oración para murmurar o para chusmear, ese es terreno del diablo, así que él se mete y hace con el hermano lo que el diablo quiere. No permitamos eso. Vamos a acercar a los hermanos con cerco de oración, ¿sí? Orando por ellos, seriamente, como personas maduras que somos. Vamos a orar para que la luz de Cristo brille en nosotros, ¿sí? Expulsando la oscuridad del barrio y de la ciudad. Amén.
la única forma de sacarnos de encima de la oscuridad es prendiendo la luz. No hay otra. ¿Sí? Y la luz se tiene que prender en el lugar correcto. Nosotros somos la luz, dijo Jesús. Y por último, vamos a incluir en la oración también la actividad que tenemos la otra semana, ¿eh? No este fin de semana, el otro fin de semana, salvemos a la familia, ¿no? Es nuestra actividad que aprovechamos a hacerla en el marco del cumpleaños de la iglesia, pero en realidad lo del cumpleaños es una excusa. Lo que queremos es trabajar el tema familia entre nosotros. Necesitamos trabajar eso, ¿sí? Casado, soltero, divorciado, viudo, lo que sea, necesitamos repensar la familia y fortalecernos en ese tema, porque es el gran tema que el enemigo está usando para destruir a la sociedad argentina. Así que vamos a orar por esa actividad. Vamos a orar para que todos los hermanos de la congregación se sientan divinamente inspirados a venir, alentados a venir, que no falte nadie. Y vamos a orar por los pastores, para que el Señor ponga palabra en su corazón y nos hable a través de su boca durante ese fin de semana. Vamos a orar por los pastores Cataño, para que tengan un buen viaje, sin que sean protegidos, sean guardados de todo mal, amén, y que vengan con gran bendición aquí para dejárnosla a nosotros.